Amar para salvar, vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23. Romanos capítulo 6, versículo 22 y 23 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 6:23, este versículo usted se lo tiene que saber de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, vivimos en un mundo lleno de pecado. Mire, el pecado que existe hoy ha existido siempre. El pecado que hoy existe se sigue llamando como se llamaba hace 800 años. Pero hay algo bien interesante, que Satanás utiliza estrategias distintas. Es más, lo voy a decir de esta forma: Satanás utiliza métodos nuevos para hacer que la gente caiga en pecado. ¿Sí me explico, verdad? El pecado es el mismo, pero al paso de los años, mire, Satanás, es triste decirlo porque esto debería de ser de los hijos de Dios. Satanás tiene una mente innovadora, todo el tiempo está haciendo algo nuevo, utilizando cosas nuevas para hacer que la gente caiga en pecado. Hoy en día, por ejemplo, Satanás utiliza la tecnología, algo que no utilizaba muchos años atrás. Hoy utiliza la tecnología y utiliza las imágenes y utiliza los videos y utiliza todo lo posible para hacer que la gente caiga en pecado. Pecado que ha existido por años, pero él siempre está innovando. ¿Por qué? Porque él quiere, escucha esto, porque él quiere que la gente muera, pero muera sin Jesús. Él sabe que cuando una persona muere sin Cristo, él sabe que cuando una persona muere sin haberla entregado, sin haberse arrepentido de sus pecados, Satanás sabe que esa persona va derechita al infierno. Escucha bien, lugar que fue diseñado y creado para Satanás y sus demonios. Pero dice la palabra que todo aquel que ha pecado está destituido de la gloria de Dios. Dios quiere que nosotros, sus hijos, vivamos en su gloria, pero Satanás quiere que sus hijos, o más bien incluso los que son hijos de Dios, se salgan de esa bendición y pasen a una muerte eterna. ¿Me vas siguiendo hasta acá? El versículo que leímos, el 22, por favor, dice la palabra de Dios que nos ha liberado del pecado. Nos ha liberado del pecado. Mire, una persona sabe que ha sido libertada del pecado cuando el pecado que practicábamos antes de entregarle nuestra vida a Jesús ya no gobierna nuestra vida. Es decir, un tiempo ese pecado lo practicábamos y estuvo en nuestra vida y era recurrente. Allí el pecado tenía sobre nosotros gobierno. Pero yo sé, escucha esto, yo sé que soy libre del pecado cuando ese pecado ya no me gobierna. Es decir, cuando yo ya no estoy en la práctica, ya no estoy metido en ese pecado, el pecado ya no me gobierna. Es entonces cuando yo sé que he sido libertado del pecado. No de otra forma. Es con la práctica, cuando yo ya no soy esclavo, cuando ya no estoy gobernado por el pecado. Mucha gente está en las iglesias, pero es más, gente que ya le entregó su vida a Jesús, pero sigue gobernada por el pecado. Y escuche, este versículo no es una realidad, porque la persona que ha sido libertada del pecado ya no practica el pecado. ¿Sí me explico, va? Como que se fueron los amenes, como dicen por ahí. Amén. ¿Me va siguiendo? Somos libres del pecado cuando las cadenas que nos ataban, llamadas pecado, se rompieron. Usted tiene que entender
que Jesús quiere darnos total libertad. No libertad parcial. El que vive en libertad parcial sigue siendo esclavo de. Por eso necesitamos romper con toda cadena pecaminosa que haya en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Jesús lo pagó todo en la cruz del Calvario. Y como hijos de Dios no podemos, escucha esto, no podemos vivir ni con el gobierno del pecado ni con las cadenas del pecado. Porque el gobierno te hace hacer lo que tú no quieres hacer, pero las cadenas te imposibilitan para que hagas lo que tú quieres hacer. Es decir, estás atado. Necesitamos ser libres. Es decir, sabemos que somos libres del pecado cuando ya no servimos al pecado, cuando ya no servimos a Satanás. Es duro, pero es real. Todo aquel que practica pecado sirve al pecado y sirve a Satanás. Yo te pregunto, ¿siervo de quién eres? ¿De Dios o de Satanás? Se fueron, los perdí. ¿Siervo de quién eres? ¿De Dios o de Satanás? Bueno, si eres siervo de Dios, si sirves a Dios, lo que tienes que hacer es cortar con todo gobierno, cortar con toda cadena, cortar con todo lo que se llama pecado. Porque mira lo que dice la palabra, que hay algo interesante. Mas ahora, dos cosas diferentes. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, en otras palabras, mas ahora que son libres del pecado. Mira, Jesús nos hace libres del pecado no para que nos quedemos sentados, sino que de manera usted tiene que entender esto, de manera automática, cuando Jesús nos libera del pecado, Él nos hace sus siervos. Mas ahora que sois libres del pecado y otra cosa, hechos siervos de Dios. ¿Por qué crees que Satanás no quiere que nadie sea libre del pecado? Porque él sabe que hay una promesa del cielo. Él sabe que hay una promesa de parte de Dios, que todo aquel que es libre del pecado se convierte en un siervo de Dios. Por eso mucha gente no puede servir, porque todavía está atada al pecado. La promesa es: son libres del pecado y hechos siervos de Dios. Cuando somos siervos de Dios, cuando somos personas gobernadas totalmente por Dios. Somos siervos de Dios cuando somos esclavos de Dios por amor. Es decir, yo ya no sirvo al pecado, yo ya no sirvo a Satanás, sino que sirvo a Dios. Todas las fuerzas que ponía en el pecado, todas las fuerzas que ponía en malgastar mi vida, ahora las pongo al servicio de Dios. No por obligación, no por religión, sino por amor. Allí es donde yo puedo decir que soy siervo de Dios, porque lo hago por amor. Somos hechos siervos de Dios porque ahora vivimos al propósito del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo vuelvo a repetir: somos siervos de Dios porque vivimos para el propósito del Rey de Reyes y Señor de Señores. No para nuestro propósito, no para el propósito del mundo, sino para cumplir el propósito de Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Dios nos rescató de la esclavitud del pecado para que seamos siervos para su gloria. Hoy tú tienes que entender esto. Quizá le estoy hablando a alguien que batalla con alguna atadura, con alguna cadena, que batalla con un gobierno pecaminoso sobre su vida. Y a veces Satanás no nos permite entender las cosas, pero hoy te lo quiero clarificar. Tú que batallas con algún pecado, tienes que decirle al Padre: Padre, hoy comprendí
que no he podido ser libre porque tampoco he deseado servirte. Hoy te voy a desear servir para que por favor en el nombre de Jesús tú me liberes. Entiendo que tú liberas a los que tienen el deseo de servirte. Dos cosas distintas. Él te libera y te hace siervos, pero en una promesa. Te libera y te hace siervo. ¿Me va siguiendo hasta acá? Mis amados, somos libres para ser agentes de cambio. Somos libres del pecado para ser embajadores del reino en esta tierra. Somos libres del pecado para ser portadores de luz, para manifestar a Jesús en la vida de las personas, para hacer luz. Diga conmigo, luz. Donde hay pecado hay oscuridad, pero donde hay libertad, allí está la luz de Jesús. Somos portadores de poder. Somos libres para portar poder. Poder del evangelio, poder de Dios. Somos libres para portar una palabra poderosa. La palabra de Dios es poderosa, pero necesitamos nosotros ser libres para que esa palabra se manifieste con el poder que Dios quiere manifestarla. Libres y siervos. Pero ahora escuche esto: los hijos de Dios debemos de ser fructíferos. Diga conmigo, fructíferos. Por favor, ponme el versículo 23. No, 22. Mire: libertados del pecado y hechos siervo de Dios. Y luego dice, mire lo que dice: y tenéis por vuestro fruto, ¿la qué? Si puedes rápidamente ponme la NTV a ver qué dice. Tenéis por vuestro fruto. Diga conmigo, mi fruto. Mi fruto. El 22, porfa. NTV. Mire. Ahora hacen las cosas que llevan ¿a dónde? A la santidad. Escucha lo que te voy a enseñar.